En este vídeo vamos a ver la herramienta de deformación en GIMP. Como la herramienta de deformación tiene distintas opciones, lo que vamos a hacer es una serie de deformaciones distintas y cada una de ellas la aplicaremos en una capa. Y así luego podremos ver las diferencias entre haber aplicado una técnica u otra. En primer lugar voy a crearme las copias, voy a la capa original y con el botón de duplicar capa voy a crear un total de 6 copias. Y voy a ponerle a cada una un número para aclararme luego y ver cada capa qué efectos tiene aplicados. Os recuerdo que para cambiar el nombre de la capa simplemente doble clic en el nombre y escribimos lo que queramos. Está 3, 4, 5 y 6. La herramienta de deformación es el icono este que tiene una especie de ola, está justo encima de la A. Y si no la tenéis visible, que puede que nos aparezca, vamos a editar y en preferencias, donde pone caja de herramientas, debemos buscar ese icono y si no tiene el ojo marcado es porque no está visible. Pulsamos en el ojo y ya debe aparecernos aquí en la caja de herramientas. Le damos clic en aceptar y ahora vamos a seleccionar la capa 1, que es la que está arriba de todo, y vamos a deformarla. Seleccionamos herramienta de deformación y aquí en las opciones de herramienta nos van a salir todos los parámetros que yo puedo modificar para utilizar esta herramienta. En primer lugar, arriba de todo, están los diferentes tipos de deformación que puedo hacer. Que son mover píxel, agrandar área, encogerla, rotar en sentido horario o en antihorario, borrar la deformación y suavizarla. Además, bajo del tipo de deformación, que en este caso es mover píxeles, tenemos una serie de parámetros. El primero de ellos es el tamaño, que será el que utilizaremos a la hora de hacer cualquier deformación. Si yo tengo un tamaño muy grande y tengo que mover píxeles, fijaros que ahora cuando mueva la nariz hacia abajo, se mueve pues prácticamente toda la nariz y una parte de la cara. En cambio, si yo pongo un tamaño mucho más pequeño, por ejemplo por aquí, al mover solo se moverá ese pequeño trozo de ahí. Es decir, es el tamaño a la hora de deformar. Luego está la dureza. La dureza actúa exactamente igual que como actúa la dureza en un pincel. Si yo lo que hago es tener una dureza muy alta, va a ser un cambio muy brusco. Fijaros que yo subo la dureza al máximo y arrastro. Fijaros que ese cambio es muy brusco y en este caso queda muy mal. En cambio, si bajo la dureza, lo que hace es suavizarse de alguna forma, es difuminarse de alguna forma. Exactamente igual que en los pinceles. Y luego está la fuerza. La fuerza lo que me permite es que yo cuando pulse y arrastre, si me va a seguir la deformación más o menos. Fijaros que si yo subo la fuerza ahora al máximo y arrastro la nariz, se me va exactamente detrás de donde está el cursor. Es decir, desde el inicio hasta donde yo suelte, me va a seguir esa deformación. En cambio, si yo bajo la fuerza, cuando haga clic y arrastre, solo me va a seguir un trozo. Fijaros que yo llego hasta abajo, pero solo se ha deformado un poco. Entonces, lo más recomendable para realizar deformaciones como la que vamos a hacer ahora es trabajar siempre con una dureza y una fuerza que sean bastante bajas. Y luego está el espaciado, que yo no lo suelo modificar, pero funciona igual que en cualquier pincel. Es la distancia que va a haber entre una deformación y otra. Si pongo 10, pues cuando pulse y arrastre, cada 10 píxeles va a deformar. Si yo subo este espaciado, pues esa deformación no va a ser tan constante y se va a realizar pues haciendo una especie de saltos. Pero bueno, yo en principio este parámetro no lo tocaría. Bien, tras ver para qué sirve cada uno de estos parámetros, lo que vamos a hacer es utilizar los distintos tipos de deformación. Por ejemplo, agrandar área. Si yo le doy a agrandar área, lo que voy a hacer es agrandar un trozo concreto de la imagen. Por ejemplo, si yo quiero hacer más grande la nariz, pongo agrandar área y voy haciendo clics aquí en el centro. Y si os fijáis, la nariz se va haciendo poquito a poquito cada vez más grande, dependiendo de la dureza y la fuerza. Claro está, si yo modifico la dureza y pongo mucha fuerza, pues ese cambio se va a hacer mucho más brusco. Sería ir pues jugando con los distintos parámetros de este tipo de deformación en concreto hasta dejar el resultado que más nos guste. Por ejemplo, ahora en el 2 lo que voy a hacer es utilizar la de encoger área, que es justo lo contrario, para hacerlo más pequeño. Si yo le doy a encoger área, fijaros que ahora lo que estoy haciendo es pequeña la nariz. Y si lo hago en la boca, pues se va haciendo pequeñita la boca. Esta sería la imagen original y tras encogerlo, como ha quedado sería así. Luego tenemos el rotar en sentido horario o en antihorario. Es simplemente realizar una rotación. Si le quiero girar la nariz, pues haría clics y la nariz seguiría girando.
Luego tenemos borrar deformación y suavizar. En caso de que yo haga algo y se note muy brusco, por ejemplo al mover píxeles, yo lo muevo mucho y no me gusta así como ha quedado, yo puedo suavizarlo o borrarlo directamente. Si pongo suavizar, lo que voy a intentar es dejarlo lo mejor posible a partir de la deformación anterior. ¿Veis? Ahora lo que está intentando es hacerlo de algún modo que no se note tanto esa deformación, realizando un suavizado. Si yo lo que hago directamente en vez de suavizar es borrar, pues lo que hará será restaurarlo como estaba al principio. Y nada, con estos distintos tipos de deformación yo puedo llegar a deformar esta imagen a mi gusto y hacer deformaciones que considero que quedarían muy reales. Para que veáis un ejemplo voy a hacer así unas deformaciones rápidas, así a cámara rápida. Bien, he estado realizando una serie de pruebas con las distintas deformaciones y al final me he quedado con 6 deformaciones que no tienen nada que ver una con la otra. Y para que comprobéis el resultado, cada una de ellas la he aplicado en una capa. Esta sería la original, esta sería la 6, que lo que he hecho es encoger un poco la cara para que parezca así más delgado. Volvemos a la original y esta sería la 5, en la que lo que he hecho aquí es agrandar bastante la parte de abajo para que parezca que sea pues más grueso o más grande. Luego la 4, lo que he hecho en este caso es estirarla, moverla hacia abajo, aparte de hacerlo un poco más delgado, y la barbilla bajarla, al mismo tiempo que la boca. Luego en la 3, simplemente lo que he hecho es girarle la nariz y hacerle la frente un poco más grande, con la herramienta de agrandar. Luego en la 2, he intentado hacer todo un poquito más estrecho y hacerle más pequeña tanto la nariz como la boca. Y en la 1... lo que he hecho es la nariz y las orejas más grandes y la resta del cuerpo dejarlo prácticamente igual. Como podéis comprobar, se pueden hacer distintos tipos de deformación con esta herramienta y el resultado es bastante bueno. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo de herramienta de deformación.